Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bueno, primero que todo, me gustaría saber si ustedes me están escuchando sin ningún problema. También si están viendo la presentación sin ningún inconveniente, esto con la finalidad de, bueno, saber de que todo está funcionando sin ningún problema, pero bueno, también bienvenidos sean todos ustedes. Me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos para, bueno, saber cuál es el alcance que tenemos en el webinar de esta noche. Gracias, Daniel, bueno, por confirmarme que todo está funcionando sin ningún problema. Nada, bienvenidos. El día de hoy, la verdad, tenemos un tema muy interesante eh, que es con respecto al retroceso de Fibonacci. Ok, buenas noches para ti, Pilar, que nos estás sintonizando desde Bogotá, Colombia. Daniel, que nos está sintonizando desde Guayaquil, Ecuador. También, bueno, también tenemos a Eduardo que nos está sintonizando desde la ciudad de Perú. Juan desde la ciudad de México, qué pena contigo, por parte de, bueno, en Tabasco, México. Un saludo para ti, buenas noches para ti, Juan. Y pues bueno, bienvenidos a todos ustedes a este webinar. Entonces, pues bueno, vamos a hacer aquí una pequeña configuración para que no haya ningún problema, no se presente ningún inconveniente. Y pues bueno, nada, bienvenidos a todos ustedes a este webinar que el día de hoy pues nos trae el equipo de Equity, este espacio donde siempre hablamos de diferentes temas de trading. Entonces, claro, la idea el día de hoy es que nosotros vamos a empezar a hablar más con respecto a la herramienta de Fibonacci, este gran instrumento que la verdad nos trae. Y bueno, que yo considero que todos los traders, la verdad, lo utilizamos, de pronto algunos más que otros, pero la idea es que nosotros utilicemos siempre todo lo que sea con respecto al retroceso de Fibonacci como un apoyo para la operativa. Tanto ya sea por parte de identificar indicadores, que es algo muy importante, pero más que todo yo creo que nos puede llegar a funcionar para confirmar entradas, adicionalmente también para estar pendientes ante esas posibles salidas que se puedan presentar en los mercados financieros. Entonces, claro, la idea del día de hoy es hablar un poco más de todo esto y sin duda alguna, pues también tener una buena experiencia con respecto a ello. Entonces, también los invito a todos ustedes que si tienen preguntas, por favor, váyanme dejando las preguntas que pues con todo el gusto se las voy a ir respondiendo a medida en que efectivamente podamos avanzar en el tema. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros arranquemos siempre hablando un poco más con respecto al broker que nos trae, pues efectivamente, este tema, que sin duda alguna Security es un gran broker, el cual ofrece sus servicios tanto a diferentes traders institucionales, pero también ofrece sus servicios a diferentes traders retail, que es en el caso de nosotros los minoristas, donde nosotros podemos acceder a una cuenta con un apalancamiento hasta de 1.500 y adicionalmente lo que me encanta del broker es su portafolio. ¿Por qué? Porque tiene un portafolio muy bueno, es decir, estamos hablando de que tenemos posibilidad de tener acceso a los mercados como en el caso de commodities, también como en el caso de futuros de los índices bursátiles, también tenemos acciones y todo lo que es el tema de mercado Forex. Entonces, pues bueno, más adelante les voy a dejar toda la información del broker, donde ustedes los van a poder encontrar y adicionalmente el canal de YouTube por parte de, efectivamente, de Equity, que es muy bueno, donde van a poder encontrar no solamente este webinar grabado sino las diferentes masterclass que ha realizado el broker. Entonces, se los recomiendo bastante, es muy bueno y pues bueno, yo creo que ya con esto vamos a arrancar con el tema del día de hoy y es efectivamente cómo nosotros vamos a empezar a apoyar nuestra operativa con Fibonacci, con las herramientas de Fibonacci. Principalmente el día de hoy vamos a hablar con respecto al retroceso y al abanico de Fibonacci. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de Fibonacci, puede que vayamos a encontrar muchas herramientas y mucho contenido en la web. En sí, ustedes pueden googlear Fibonacci y van a empezar, digamos, a entender que efectivamente no solamente es una herramienta que se utiliza en el trading, sino que se utiliza al día a día y esto se debe porque efectivamente Fibonacci lo que nos está tratando de determinar cuando hablamos del trading es efectivamente el comportamiento de las tendencias cuando se presenta un retroceso. Porque es importante que nosotros analicemos el retroceso en una tendencia. Y, ok, perfecto. José me está indicando que hay un problema con el audio. ¿Ustedes me están escuchando bien o me están escuchando entrecortado? No se preocupen, pueden escribirme directamente, así como lo hiciste José, si me están escuchando bien o si se está escuchando. Ok, Norberto, muy buenas tardes para ti, un gusto verte aquí nuevamente. Perfecto, perfecto. Rafael, ¿se escucha bien? Ok, listo. Entonces, José, lo que te recomiendo es que salgas de la presentación y vuelvas a ingresar para que se corrija este problema. ¿Listo?
Entonces, claro, volviendo con respecto a Fibonacci, es una herramienta que efectivamente nos va a ayudar a analizar la tendencia. Cuando nosotros queremos analizar la tendencia, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Entender si efectivamente se va a presentar un cambio de tendencia debido a, debido a las contracciones que se pueden presentar en las cotizaciones de los precios, pero adicionalmente, más allá, lo que nosotros buscamos es posiblemente identificar los niveles más relevantes de las cotizaciones en los activos. Entonces, claro, cuando nosotros observamos y analizamos de que hay ciertos niveles claves, podemos trabajar con respecto a los rompimientos, es decir, lo que más se conoce popularmente como los breakouts, y empezar a obtener esas rentabilidades que nos ofrecen dichos movimientos. Entonces, claro, eso es lo que quiero que empecemos a tener en cuenta con Fibonacci. ¿Listo? Antes de ver la teoría, igualmente les tengo preparados unos gráficos que me parecen bastante interesantes. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos del retroceso de Fibonacci, no podemos olvidar un elemento que en lo personal me parece primordial, y es que Fibonacci nosotros lo entendemos como una herramienta de trading. Claro, si nosotros nos enfocamos desde el punto de vista inicial, vamos a tener en cuenta que existen muchas herramientas. Desde el punto de vista de los indicadores de tendencia, que Fibonacci se podría clasificar en esta tendencia, dado que aquí lo que queremos es analizar y entender cómo se está presentando los precios de acuerdo ya sean a líneas continuas o a la información que estamos viendo en el gráfico principal. Luego tenemos los indicadores de momentum. ¿Qué nos dice el momentum? La vitalidad. Cuando nosotros hablamos de la vitalidad, queremos entender es cómo se está presentando el dominio comprador y vendedor en el mercado. Es decir, son los toros, son los osos, tenemos un inicio de una nueva tendencia, tenemos la finalidad de una nueva tendencia. Luego pasamos con los indicadores de fuerza y efectivamente fuerza simplemente hace referencia si una tendencia está presentando un dominio, es decir, que no quiero ser redundante, pero que efectivamente haya fuerza por parte del toro o del oso que esté dominando en el activo. Y luego tenemos los indicadores cíclicos. Aquí quiero enfocarme en los indicadores cíclicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de estos tipos de indicadores, lo que queremos entender es cómo se está comportando los ciclos, mejor dicho, los movimientos de los precios en diferentes fluctuaciones del tiempo. Y aquí es cuando entra la categoría de Fibonacci. Yo sé, algunos traders dicen que más que todo funciona como un indicador tendencial. Y hay algunos otros que incluso argumentan de que no es un indicador técnico. Pero la realidad es que Fibonacci es una herramienta que nos está describiendo los ciclos de mercado. ¿Y por qué estamos hablando de los ciclos de mercado? Porque cuando nosotros observamos una corrección en una tendencia principal, es cuando utilizamos Fibonacci para saber si esa corrección efectivamente está presentando un posible cambio de tendencia o si simplemente es una corrección. Aquí, ¿cómo nosotros vamos a poder empezar a combinar Fibonacci? Existen muchas maneras. Podemos empezar a combinar con indicadores tendenciales, podemos combinarla incluso con patrones de cambio de continuación, porque claro, aquí si nosotros vemos un patrón de cambio de tendencia, ya sea que estemos hablando de, no sé, del doble techo o del doble suelo, del triple techo, del triple suelo, ahí es claro, cuando nosotros combinamos eso, vamos a identificar más, con una mayor probabilidad, el rompimiento de la línea del cuello, teniendo en cuenta los niveles que nos está diciendo Fibonacci. Entonces, claro, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero antes de empezar a trabajar con respecto a Fibonacci, es importante que nosotros entendamos, bueno, ¿qué es Fibonacci? ¿Qué son estos niveles que yo cada rato veo que algunos traders utilizan y cómo nosotros vamos a empezar a sacar provecho en ello? Cuando nosotros hablamos de Fibonacci o de la teoría de Fibonacci, muchos matemáticos hacen referencia al canon de belleza universal. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Fibonacci fue un individuo que ya hace bastante tiempo se dio cuenta que al tomar el número o un número sumado con respecto al n anterior, es decir, t-1, sobre efectivamente ese periodo, o bueno, el número, o qué pena, la sumatoria, dividido efectivamente el número del promedio que estaba determinando, es cuando se dio cuenta que efectivamente los números siempre se clasifican en ciertos niveles. Entonces aquí es cuando efectivamente uno se da cuenta que Fibonacci lo que trata de determinarnos es que los precios o los comportamientos armónicos de los datos efectivamente siempre se basan en una secuencia. Entonces, claro, Fibonacci se dio cuenta del potencial que tenía efectivamente su descubrimiento y actualmente, es decir, trayéndolo ahora al mundo del trading en el siglo XXI, es cuando nosotros los traders utilizamos esos niveles claves que efectivamente Fibonacci determina donde los precios efectivamente van a fluctuar a lo largo de las tendencias. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros empezamos a entender que Fibonacci lo que queremos entender es
cómo se está presentando el movimiento del precio, teniendo en cuenta esos niveles que me está marcando, ya sea el retroceso, ya sea el abanico, ya sean las zonas, mejor dicho, diferentes maneras como vamos a empezar a ver Fibonacci. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos esto de cómo fluctúan los precios bajo estos parámetros o bajo estas zonas, es cuando nosotros vamos a empezar a identificar tanto los puntos extremos de la tendencia, así como el movimiento de acuerdo a esa zona o a esos niveles importantes. ¿Por qué? Porque cada uno de los niveles lo que nos va a decir a nosotros es que hay una mayor probabilidad de que sea un retroceso o hay una mayor probabilidad de que sea un cambio de tendencia. Entonces, claro, aquí es cuando los traders empezamos a apoyar nuestro análisis, nuestras decisiones, de acuerdo a esta toma de decisiones que me parece muy importante y que es un apoyo incondicional que nosotros podemos tener en nuestra operativa al momento de tomar decisiones de inversión. Ahora, claro, ¿cuáles van a ser esos niveles importantes? El nivel de 23.6%, el nivel de 38.2%, el nivel de 50 y el nivel del 61.8%. Aunque claro, aquí es cuando nosotros empezamos a relacionar el análisis, el retroceso de Fibonacci como un punto fundamental desde el punto de vista del análisis técnico. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que recordar cuando nosotros hablamos de la teoría de Dow, qué pena con ustedes, que es la teoría, digamos que pilar o una de esas bases del análisis técnico, y cuando nosotros recordamos la teoría, lo que nosotros tenemos en cuenta es que al momento en que se determina una tendencia principal o una tendencia intermedia, una tendencia menor, siempre va a existir un punto donde la nueva información de los datos o la psicología de los individuos, en este caso, la psicología de los operadores del mercado, pueda determinar efectivamente un momento de acumulación o de distribución, es decir, las famosas fases del mercado, y efectivamente marcar una nueva tendencia en el activo. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que el nivel de 50 va a ser uno de esos niveles más claves y más relevantes para empezar a tomar decisiones de inversión. Ahora, cuando nosotros utilizamos efectivamente Fibonacci, nuestra última pregunta es saber si una tendencia termina. Es decir, si nosotros vemos que Fibonacci nos está diciendo, oiga, los precios ya están en un nivel crítico, es decir, que ya no se está presentando una corrección, sino que ya se está presentando una nueva tendencia. Y al momento en que se marca una nueva tendencia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Efectivamente, tomar posición a favor de la tendencia, y ahí es cuando empezamos a recordar lo que nos decía la teoría de Dow. ¿Qué es lo que nos dice Dow? Nosotros siempre tenemos que estar a favor de la tendencia, nunca irnos en contratendencia, porque irnos en contratendencia no es una buena decisión debido a que nosotros no estamos pendientes o no estamos efectivamente de acuerdo al comportamiento que está marcando la tendencia principal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista de Fibonacci, ya sea por parte del retroceso, que es el primer elemento que vamos a ver el día de hoy, así como por parte del abanico de Fibonacci, que es otra herramienta que también la vamos a trabajar, pero en este caso para identificar posibles soportes y resistencias. Ahora, cuando nosotros hablamos del retroceso de Fibonacci, debemos tener en cuenta las zonas que les mencioné anteriormente, es decir, esos datos o efectivamente esos niveles relevantes. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros recordamos bueno, los principios del análisis técnico, diría yo, vamos a tener en cuenta que efectivamente los precios siempre se van a estar moviendo de una manera, digamos, desde el punto de vista de una manera aleatoria. Es decir, nosotros no sabemos la dirección de los precios. Esto es una, digamos que eso es la teoría que no siempre se basa por parte de las cotizaciones de los mercados. Claro, los operadores más influyentes, es decir, los actores pueden determinar la tendencia en el activo. No hay ninguna duda en ello. Pero igualmente siempre los precios van a tratar de marcar una propia dirección que es ajena a los conocimientos del mercado. Es decir, nosotros no sabemos cuál es la dirección de los precios. Pero cuando nosotros efectivamente entendemos que los niveles de Fibonacci nos van a ayudar para saber y confirmar si efectivamente esa tendencia que se está marcando está, bueno, está a punto, ya sea de mantener una pauta o un cambio de tendencia, es muy importante que nosotros aquí ya empecemos a entender la teoría de Fibonacci. ¿Por qué? Recordemos que lo que nos dice Fibonacci desde el punto de vista inicial es entender el comportamiento de la tendencia, teniendo en cuenta ciertos niveles claves, pero que aquí lo que queremos entender, o bueno, ver a mayor profundidad, es la fluctuación de los precios en un periodo de tiempo, es decir, una teoría cíclica del mercado.
y normalmente los números, debido a la teoría de Fibonacci, siempre se van a estar acercando a esas zonas que pueden ser efectivamente la del 23.6%, la del 38.02%, la del 61.8%, e incluso ya para confirmar, mejor dicho, un extremo absoluto, podríamos estar hablando del nivel del 1.61 o bueno, 1,61% o incluso 1.23%. Entonces, claro, eso es lo que nos está diciendo más o menos Fibonacci con respecto a su teoría. Pero yo sé que puede sonar un poco confuso al inicio, porque normalmente si nos centramos en la teoría, pues va a ser, digamos que muy matemático. Pero la verdad, no es necesario verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos Fibonacci, simplemente visualmente, o bueno, sí, visualmente vamos a poder entender qué es lo que nos está diciendo. Y es que en una tendencia alcista o en una tendencia bajista, los precios siempre van a estar fluctuando con respecto a esos niveles que nosotros vimos anteriormente. Es decir, que en una tendencia los precios efectivamente al momento de darse una corrección van a estar oscilando entre los niveles que les mencioné anteriormente. Ahora, para entender estos niveles, por supuesto, hay que comprender qué es lo que nos está diciendo, pero antes de eso debemos saber cómo vamos a empezar a construir un retroceso de Fibonacci. En una tendencia alcista, el retroceso de Fibonacci inicia desde el punto mínimo de la tendencia, me disculpo, desde el punto inicial de la tendencia, qué pena con ustedes, hasta el punto final de la tendencia. Es decir, ustedes identifican el mínimo, ¿cierto? Sencillo, y luego identifican el máximo. Al momento de hacer esto, ustedes toman la herramienta, que ya ahorita se las voy a poner en MetaTrader para que lo entendamos mejor, y trazan esa línea de tendencia. La idea siempre ya sea tocar los dos extremos o ubicar el segundo extremo en ese nivel máximo que me está marcando la sombra. ¿Por qué no se recomienda tomar el cuerpo real de la vela? Porque ya saben, el cuerpo real lo que nos está diciendo es el cierre de la vela. Pero las sombras, ¿qué es lo que nos están dando la información? Donde los precios estuvieron dispuestos a cotizar, ya sea en niveles más altos o más bajos, donde estos no pudieron cerrar. Eso es lo que nos están diciendo las sombras. Claro, algunos dirían como, pero si lo queremos con respecto al cierre, pues tomemos el cuerpo real de la vela. Sí, eso es cierto. Pero la realidad pasa lo siguiente, y es que las sombras nos están reflejando es que las cotizaciones pueden llegar nuevamente a negociar a esos nuevos niveles. Es decir, que puede que los precios en estos momentos ignoren ese nivel. Es decir, no estamos dispuestos a cerrar ahí, pero ya estuvieron dispuestos a negociar. Entonces, muy posiblemente pueden nuevamente llegar a esos niveles de cotización. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque me ha pasado muchas veces con muchos estudiantes que efectivamente trazan mal las líneas efectivamente de tendencia al momento de utilizar el retroceso de Fibonacci. ¿Listo? Es el punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Luego, por parte de una tendencia bajista, lo que nosotros vamos a tomar es el primer punto desde el máximo y vamos a desplazarlo hasta el punto mínimo de la tendencia. De esta manera es que nosotros pintamos un retroceso de Fibonacci en una tendencia bajista. Si ustedes lo hacen al contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Que los niveles del retroceso, el 61.8, el 50, el 38.2 y el 23.8, pues efectivamente les van a quedar inversos. Entonces, si les quedan inversos, significa que sus tomas de decisiones son erróneas. Entonces, hay que tener cuidado con respecto a ello. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a empezar a ver en plataforma? No se preocupen que en estos momentos pues yo les traigo unos ejemplos con respecto a, bueno, la plataforma de MetaTrader, que es la plataforma que ofrece el broker de equity. Adicionalmente también tienen una web trader propia que se llama EQ Trading, que es efectivamente como la web trader, donde también está el retroceso de Fibonacci. Entonces la pueden utilizar tanto en un lado como en el otro. ¿Listo? Ahora, al momento en que nosotros vamos a pintar un retroceso, ¿qué es lo que primero tenemos que identificar? Que se presente una corrección en la tendencia. En este caso, yo les tengo acá el ejemplo por parte del petróleo con respecto no, este es el de la libra dólar. Bueno, utilicemos de la libra con respecto al dólar del 14 de septiembre al 30 de septiembre, que es decir, las últimas 2 semanas del mes de septiembre. O entre la cuarta y la quinta semana del mes de septiembre, porque claro, septiembre fue el mes más largo del año. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? En dado caso en que ustedes estén observando efectivamente una tendencia bajista y vean que los precios mantienen una oscilación contraria a la tendencia principal, uy, se me actualizó los precios, listo.
con respecto efectivamente a la tendencia principal, que en este caso fue la tendencia principal bajista en el marco de una hora. Entonces ustedes toman el extremo, y eso que lo vamos a borrar para hacerlo. Ustedes se van aquí a la figura de dibujar retroceso de Fibonacci, lo seleccionan y efectivamente ubican el nivel máximo de esa tendencia al nivel mínimo de esa tendencia bajista. Claro, ustedes ubican el retroceso y como pueden ver ya les va a empezar a salir esos niveles. Esta es la manera como nosotros lo hacemos con respecto a una tendencia bajista. ¿Por qué? Fibonacci nos va a permitir a nosotros analizar son esas correcciones de esa tendencia principal, dado que en Fibonacci nosotros queremos saber es si va a ser un cambio de tendencia o si va a ser una continuación de la tendencia. Eso es lo que nosotros queremos con respecto al retroceso de Fibonacci, entender ese movimiento. ¿Listo? En el caso de una tendencia alcista, si mal no recuerdo, el USD 30, no. Bueno, aquí por parte del UK. Aquí también la había pintado bajista. Bueno, casi todas las pinté bajistas. Pero listo, vamos a pintar una tendencia alcista. Entonces, en este caso, la gran ventaja que, digamos, les estaba mencionando anteriormente por parte del broker equity es que es una herramienta que efectivamente nos va a permitir, digamos, que ver un portafolio muy grande. El broker ofrece un portafolio bastante amplio, como lo pueden ver. Entonces, en este caso, quiero dirigirme por parte, sobre todo, de los índices bursátiles. Y digamos, un índice que no me haya presentado un buen comportamiento. Vamos a mirar sobre todo, bueno, no sé si el DAX alemán, bueno, es que todos los índices se han venido recuperando. Pero bueno, miremos el DAX alemán rápidamente. Aquí va a ser simplemente un cuadro de plantilla. Esto es muy sencillo de hacer. Y vamos a mirar bueno, vamos a mirar aquí, eso, perfectamente. No, claro. Vamos a mirar acá con respecto a la tendencia alcista que había visto anteriormente, más o menos acá. Entonces, vamos a suponer que efectivamente este es el movimiento que nosotros estamos viendo en el activo. Si nosotros queremos analizar esta lateralidad que se está marcando, que me está efectivamente corrigiendo la tendencia bajista, digo la tendencia alcista que se marcó desde el 20 de septiembre, pues efectivamente lo que hacemos es que pintamos el retroceso. ¿Cómo lo pintamos? Fácil, del mínimo al máximo. ¿Sí ven lo importante que es la sombra? Si nosotros dijéramos con respecto al cuerpo real, pues nosotros decimos, pues claro, la podemos tomar con respecto acá, pero aquí ya con esta salida nos está dando una falsa información. Por eso la idea siempre es identificarlo o dibujarlo al momento en que nosotros tenemos el mínimo con respecto al máximo efectivamente de esa vela. ¿Por qué? Porque nosotros queremos analizar esa corrección que se está marcando en el mercado. ¿Listo? Esa es la manera en que nosotros dibujamos por parte de MetaTrader tanto un retroceso de Fibonacci bajista o alcista. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a decir? ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Y cuáles son esas características para decir, voy a utilizar Fibonacci o no? Primero, la herramienta de Fibonacci tiene muchas ventajas a comparación de otras herramientas. ¿Y esto de qué se debe? Que normalmente nosotros siempre, al momento de utilizar el retroceso de Fibonacci, vamos a estar pendientes principalmente de dos niveles. Del nivel del 61.8 y del nivel del 50%. ¿Por qué normalmente nosotros siempre estamos pendientes de esto? Porque digamos que tradicionalmente, para no decir tanto normalmente, cuando nosotros utilizamos el retroceso de Fibonacci y vemos que los precios sobrepasan el 61.8%, lo que nos está indicando es que efectivamente no es una corrección de la tendencia, sino que es una nueva tendencia que efectivamente elimina la anterior tendencia del mercado. Es decir, si nosotros estamos viendo una tendencia alcista y luego vemos que se presenta esa corrección y utilizamos Fibonacci, ¿cierto? El último nivel siempre va a ser el 61.8. ¿Por qué? Porque es el nivel más importante. Dado que si llega a cruzar ese nivel, wow, lo que nosotros vamos a tener no es una confirmación de que efectivamente se presenta una nueva tendencia, es decir, que la tendencia previa se elimina o se omite, donde la nueva tendencia que está dominando efectivamente es la que está marcando la dirección del activo. Por eso es importante siempre estar vigilantes del 61.8. El nivel de 50, ¿por qué también es importante? Porque es el que va a trabajar como soporte o resistencia de la tendencia principal. Es decir, si nosotros estamos viendo la tendencia en este caso alcista, pintamos el Fibonacci y nos fijamos en el nivel de 50, ¿qué va a ser el nivel de 50? Va a ser el nivel del soporte de toda esta tendencia que hemos analizado anteriormente en el periodo. Entonces, si observamos
de que efectivamente los precios se acercan al nivel de 50, va a ser el punto en que nosotros vamos a decir, si rebota, efectivamente ya sabemos que ese nivel de 50 va a ser el nivel de soporte más relevante de esa tendencia alcista. Pero si efectivamente vemos que los precios ya llegan a cruzar el 61.8 con un verdadero rompimiento, significa que ya se está presentando un cambio de tendencia. Ok, Juan, el 61.8 lo tiene que cruzar con el cuerpo o con la mecha, con el cuerpo real de la vela. Pero adicionalmente no es solamente que lo cruce con un cuerpo real, digamos acá. Si nosotros pintamos acá, ¿qué es lo que observamos? Efectivamente se presenta el rompimiento del nivel del 61.8, que en este caso para el DAX alemán son los 15.302 dólares. Pero si nosotros vemos que efectivamente la siguiente vela confirma el rompimiento, significa que es un verdadero breakout. Es decir, que aquí nosotros podemos tomar una posición vendedora al confirmar de que se está presentando una nueva tendencia bajista, es decir, que la anterior tendencia bajista llega a su fin. Pero claro, ¿cuál va a ser la confirmación al 100%? Se preguntarán ustedes. Y es cuando sobrepase el nivel de 100. Cuando sobrepasa el nivel de 100, omitimos la anterior tendencia. ¿Por qué? Porque claro, pasa eso, un verdadero rompimiento, pero las cotizaciones no están dispuestas a negociar nuevamente. Y el nivel de 50, ¿qué pasa? Antes era un soporte, entonces, ¿qué significa? Que se convierte en una nueva resistencia de la nueva tendencia, que en este caso es bajista. Y ahí analizamos la información. Como vemos, sobrepasa el nivel de 50, pero no tiene la fuerza suficiente para decir, oiga, voy a sobrepasar el nivel de 38 para decir que esto simplemente fue una corrección, sino que ahí lo que podemos evidenciar es que el activo se lateraliza hasta que nuevamente confirma confirma el rompimiento. Y adicionalmente aquí tenemos algo interesante, y que es un doble techo. No está tan bien marcado, pero aquí tenemos el doble techo. Si nosotros pintáramos la línea de efectivamente el cuello de ese doble techo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esperamos el rompimiento, se presenta el rompimiento, sobrepasa el nivel de 61.8. Es decir, hay más fuerza de que se demarque una tendencia bajista, como lo pueden ver. Para eso nosotros utilizamos el retroceso de Fibonacci, para analizar esa corrección, si va a ser falsa o si va a ser verdadera. ¿Listo? Por eso esos dos niveles se consideran como los niveles más claves. Pero claro, hay otros niveles, el nivel del 23.6 y el nivel de 38.2. ¿Qué es lo que nos están diciendo esos niveles? Normalmente esos niveles, a pesar de que son bajos, son relevantes debido a que pueden ser las alertas iniciales de que se está presentando un cambio de tendencia. Y por eso es muy importante que nosotros analicemos ese punto. Adicionalmente, el retroceso de Fibonacci funciona tanto para corto plazo como para largo plazo, y adicionalmente funciona para cualquier marco temporal. Es decir, si estamos viendo el gráfico de un minuto, ¿nos funciona? Claro que les puede llegar a funcionar. Si lo estamos utilizando en un gráfico semanal, claro que les puede llegar a funcionar. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? En un gráfico de un minuto, ustedes saben que las fluctuaciones, los precios se mueven muy rápidos, es decir, se evidencia un mayor nivel de volatilidad al momento de la formación de los precios. Entonces puede que esos retrocesos que ustedes pinten en un minuto o en 5 minutos, pues claro, desaparezcan a lo largo del tiempo, es decir, que no tenga tanta relevancia. Mientras si lo utilizamos en una hora o en gráficos de 4 horas, claro, el movimiento va a tener datos más pesados. Adicionalmente, es importante que nosotros recordemos lo siguiente. ¿Qué se recomienda o cuál es el número de datos que siempre se recomienda para pintar un retroceso de Fibonacci? Lo que nos dice la teoría del 100% es que sean 100, por lo mínimo 120 datos, es decir, 120 velas. Claro, ¿por qué? Porque entre más datos tenga la tendencia o entre más grande sea la tendencia, pues los retrocesos efectivamente pueden ser mayores o incluso se puede presentar una corrección más fuerte. Pero claro, ¿qué es lo que no? Digamos que, bueno, eso es lo que dice la teoría. La verdad, ustedes pueden hacer retroceso de Fibonacci incluso con una sola vela, pero lo que yo les recomiendo mínimo es 80 velas, 100 velas, porque claro, entre más datos es más relevante, pero no significa que los datos que con 50 velas no funcionan. Claro que llegan a funcionar, sino que entre más datos, pues ustedes saben que el peso de los análisis tiene digamos que una mayor fuerza, ¿listo? Entonces es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Digamos, si nosotros aquí, en el activo que estábamos viendo anteriormente, ¿cuántas velas más o menos hay al momento en que pinté la tendencia? Hasta la tendencia final, es decir, hasta la última vela. Tenemos 81 velas, es decir, estamos bien, pero se recomienda tomar más datos. Digamos, si miramos más datos, miremos el petróleo con referencia a Brent, sobre todo en el punto que la pinté, que fue cuando se pegó su gran caída en una temporalidad diaria debido a la pandemia del COVID-19.
Entonces, simplemente si nosotros vemos que la pin TD desde el punto de vista del inicio de la caída hasta el final de la caída, vamos a contar cuántos números de datos hay ahí. Claro, hay alrededor de 256 datos. ¿Y por qué me gusta bastante ese ejemplo? Porque ese ejemplo representa los niveles y adicionalmente la psicología de los precios. Digamos, se presentó la gran caída, ¿cierto? Del petróleo. Y nosotros empezamos a observar que se presenta una recuperación. Aquí, desde el inicio, incluso yo diría que desde el mes de mayo, y eso que aquí quiero pintar líneas de tiempo, efectivamente ya se está evidenciando la recuperación. Digamos acá, desde el 1 de junio, se evidenció la recuperación del WTI. Entonces muchos traders en ese punto habían pintado el retroceso de Fibonacci. ¿Por qué? Porque al momento de terminar el proceso, el retroceso, se dieron cuenta que el nivel de 50, que efectivamente en este caso es de los 47 dólares, y el nivel de 38, que puede trabajar en ese caso como soporte, fue 40.55 dólares. Entonces, claro, los traders ya sabían que el Brent, en este caso, se estaba enfrentando al nivel más importante que es el 47.2, pero que adicionalmente el petróleo para recuperar su tendencia tendría que sobrepasar el 53.61 dólares. Entonces, claro, aquí simplemente es analizar. ¿Y qué es lo que estamos evidenciando? Que para el WTI, a lo largo de los meses, porque vean, ya estoy en octubre del 2020, fue muy difícil siquiera acercarse a ese nivel, pero aun cuando lo sobrepasó, el nivel de 50, como pueden ver, a duras penas, es decir, a lo largo de los periodos, efectivamente empezaba a reflejar de que sobrepase el 50, es decir, que ahora trabaja como soporte los 47 dólares, pero que no fue, si mal no recuerdo, hasta principios del año que efectivamente ya empezamos a ver una consolidación por encima del 61. Cuando sobrepasó el 61, ya los operadores estaban de cierta manera con más confianza para determinar que efectivamente el petróleo estaba presentando síntomas de recuperación, es decir, una nueva tendencia alcista. Pero claro, ¿qué fue lo relevante? Que aquellos traders que tuvieron la confianza con el retroceso, se dieron cuenta que al momento de sobrepasar el nivel de 50 era cuando se iba a presentar posiblemente una recuperación. Y efectivamente, sobrepasó el nivel de 50 y lo que podemos observar es que la recuperación es pura, es decir, es completamente válida la teoría, en este caso, que quiero ser, digamos que bastante brusco en esto. Ay, María, listo, ya no, listo. Ahora sí, listo, qué pena con ustedes. Y es aquí cuando nosotros vemos, oiga, el retroceso de Fibonacci, la verdad es bastante viable. ¿Por qué? Porque aquí ya se marca una nueva tendencia. Entonces, claro, el retroceso anterior ya en estos momentos no nos está funcionando. Y aquí simplemente lo que estamos viendo es que se está marcando una nueva tendencia. Desde el momento de la gran caída hasta la recuperación, como podemos ver, tenemos una tendencia alcista de ya 225 datos. Es decir, que aquí lo que podemos hacer es que podemos agregar un nuevo retroceso o incluso omitir el retroceso anterior. En ese caso, si yo pinto un nuevo retroceso acá, como podemos ver de tendencia alcista, lo que nos está diciendo es efectivamente ya los datos de la nueva tendencia que domina. Aunque claro, desde el punto de vista de la tendencia bajista, aún no hemos sobrepasado el 100%, pero estamos cerca. Y ahí efectivamente ya es lo que se ha venido marcando en el 2021, que como pueden ver, el punto difícil ahora, cuando sobrepasó el 61 del anterior, fue efectivamente sobrepasar, si mal no me acuerdo, los 75 dólares más o menos. Digamos que sí, 75 dólares, coloquémoslo ahí. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos, digamos, vamos a ver con el nuevo nivel que pintamos? Que efectivamente, al momento de que marcó el máximo y luego se presentó esta lateralidad, las cotizaciones no tuvieron los incentivos necesarios de sobrepasar el nivel 23. Cuando sobrepasan el nivel 23.6, nos está diciendo, bueno, ojo, corrección de la tendencia o simplemente una pequeña corrección. Si sobrepasa el 38.2, ¿qué significa? Oiga, esa pequeña corrección tiene más importancia. Sobrepasa el nivel de 50, soporte o resistencia. Ya saben, alertas. 61.8, confirmación de una nueva tendencia o posible nueva tendencia. Y en este caso ya es lo que se ha venido marcando a lo largo del año, como pueden ver, que efectivamente ya lo que domina es una nueva tendencia por parte de, en este caso, del Brent. Me disculpo si antes dije WTI, pero en este caso es del Brent. Entonces, de esa manera es que nosotros utilizamos el retroceso de Fibonacci. ¿Se pueden transar varios Fibonacci al momento que ustedes transan un Fibonacci? Sí, imagínenselo como una línea de tendencia. ¿Qué es lo que nos dice Adam con respecto a su teoría? Si nosotros observamos la tendencia principal, van a existir unas tendencias intermedias y unas tendencias menores. Lo mismo pasa con Fibonacci.
Si nosotros estamos viendo una tendencia principal que se puede marcar en más de un año, pero dentro de esa tendencia principal hay correcciones, efectivamente podemos pintar Fibonacci a lo largo en que nosotros estamos viendo de cómo esas tendencias intermedias o de menores, bueno, menores no, intermedias, efectivamente marcan el movimiento de la tendencia principal y ahí podemos pintar varios retrocesos de Fibonacci. Entonces, claro, por eso es que es una herramienta muy utilizada por los traders, porque esos niveles pueden llegar a funcionar como, oiga, si efectivamente sobrepasa el nivel de 50, nada, tomo posición o abro la posición y tomo take profit en 61.8. O que nosotros vemos que cruza el 61.8 y luego se marca una corrección de esa nueva tendencia que estaba surgiendo. Entonces, claro, ahí uno sabe, ¿no? Pues si sobrepasa el nivel de 50, puntemos, ahí es cuando nosotros decimos, abramos posición en nivel de 50 y que cierre en nivel de 38.2. Entonces, claro, esto es una muy buena manera de analizar los niveles claves de la tendencia. Claro, esto es importante que lo quiero mencionar. Una cosa son los niveles de la tendencia y otra cosa son los niveles del día, porque claro, para eso utilizamos la herramienta del punto pivot, que esta nos marca los 3 soportes y resistencias más relevantes de una jornada operativa. Pero estos son otros tipos de niveles. Cuando nosotros utilizamos Fibonacci es para centrarnos en otros tipos de datos, es decir, analizar los niveles de la tendencia. Digamos que aquí sí me gusta ser bastante claro. También los niveles de soporte, bueno, los niveles de Fibonacci pueden trabajar como soportes y resistencias y adicionalmente está comprobado que si nosotros utilizamos teoría de velas japonesas con los niveles, claro, va a ser mucho, digamos que vamos a tener un análisis más sólido para tomar mejores decisiones de inversión. Es decir, que si nosotros vamos a mirar acá si efectivamente se cumple esa condición con respecto al grandote o a la corrección más fuerte. En este caso, cuando sobrepasó el nivel de 50, que era lo que estábamos viendo, bueno, casi 3 soldados blancos, aquí tenemos efectivamente un techo en pinzas y aquí tenemos un suelo en pinzas, entonces claro, sobrepasa el nivel de suelo en pinzas y vemos que y se me olvidó este patrón con gap. Les voy a quedar debiendo este patrón con gap, pero efectivamente este patrón lo que me está diciendo es que efectivamente hay una pauta alcista por parte de las cotizaciones, es decir, que ustedes tomen el análisis al momento en que se presentan esas nuevas o los rompimientos o los famosos breakouts. Eso es lo que puede llegar a fundamentar o les puede dar más peso en su análisis al momento de tomar esas decisiones de inversión. Entonces, claro, aquí la verdad es que ustedes son muy abiertos y tienen, mejor dicho, todo lo que saben y mucho más para seguir tomando esas tomas, bueno, para seguir, bueno, ay, Dios mío, me enredé, qué pena con ustedes, para tomar las diferentes órdenes que ustedes efectivamente quieren realizar en el activo, ¿listo? Entonces es un punto importante que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo lo vamos a empezar a utilizar? Retroceso abortivo, 38.2, ¿qué es lo que nos está diciendo el retroceso abortivo? Oiga, tenga cuidado porque efectivamente puede ser una nueva tendencia, pero que normalmente el nivel del 38.2, vamos a utilizar otro ejemplo, no, en este no, definitivamente no. Acá. Puede ser un nivel importante como soporte o resistencia, pero claro, no va a ser tan relevante como el nivel del 50, sino que normalmente entre el nivel del 23 al nivel del 50 se pueden marcar lateralidades y en esas lateralidades trabaja mucho el 38.2. Entonces, en este caso, estamos viendo en el oro en una temporalidad diaria. Pintamos el retroceso con respecto a la tendencia bajista y que de hecho, si nosotros le queremos dar más peso, lo podemos pintar con respecto a esta gran sombra bajista que se marcó durante el mes de agosto. Entonces, claro, ¿qué es lo que observamos? Que las cotizaciones están en estos momentos enfrentándose al nivel del 38.2. Entonces, claro, este nivel puede que efectivamente lo sobrepase de una manera sencilla, pero es un nivel que en estos momentos está obstaculizando las cotizaciones del oro. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Simplemente pintamos el nivel del precio y algunos traders lo que pueden hacer es que efectivamente toman diferentes órdenes pendientes, en este caso serían buy stop, compran a un nivel más caro del precio actual del mercado, buscando el objetivo por parte del nivel de 50, que en este caso es el nivel de soporte o resistencia. Y adicionalmente, ¿qué es lo que podemos evidenciar? Que efectivamente el nivel del 61.8 es aquel que ha protegido la tendencia bajista. La protegió una vez, aquí efectivamente la protegió una segunda vez y muy seguramente lo que vamos a poder ver es que si sobrepasa el 38 fácilmente va a llegar al 50, pero difícilmente va a llegar al 61.8. Eso es lo que nos está diciendo los retrocesos de Fibonacci y de esa manera también vamos a tener en cuenta el clave, el nivel 38.2. Retroceso confirmado, efectivamente 61.8, como se los expliqué anteriormente, es que nos está diciendo, oiga, se está presentando una nueva tendencia. También, bueno, sirve sobre cualquier
periodicidad, ya les expliqué con respecto al número de datos que se recomienda. Existen estrategias con las que digamos que no importa si la tendencia acabó o si se está continuando la tendencia, digamos que aquí ya es muy subjetivo. Normalmente cuando uno utiliza la estrategia, cualquier estrategia técnica y le mete retroceso de Fibonacci, lo que uno quiere más que todo es identificar breakouts, pero adicionalmente tener en cuenta tal vez posibles cruces con respecto a las medias móviles. Normalmente si ustedes quieren construir una estrategia, les recomiendo que combinen Fibonacci con, puede ser, con el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos, es decir, media móvil exponencial de 4, 18 y 40. También lo pueden hacer con respecto a la media móvil, la EMA de 4, es decir, la media móvil exponencial de 4 con la de 9 periodos, o incluso si ustedes quieren hacer una operativa en el largo plazo, pueden utilizar Fibonacci con respecto a los niveles de 20, 50, 100 y 200, todas estas en medias móviles simples, porque estas medias móviles determinan el corto a largo plazo, efectivamente, de los datos que se están presentando en el activo. Entonces, claro, es importante. Yo les había mencionado 120 datos, la verdad el ideal es 150, pero a mí me ha funcionado 120, por eso se los recomiendo. Pero bueno, desde el punto de vista incluso más teórico, 150 datos. O sea, es importante, la verdad, acercarse a este número. No significa que lo tengan que cumplir al 100%, porque como pueden ver en algunos casos, van a tener ese número de datos como en otros casos que no. Pero siempre se recomienda 150. Hay algunos que son bastante exigentes, otros somos un poco más flexibles en ese sentido, pero bueno, una cosa es la teoría, otra cosa ya es lo que marcan los precios en los activos. Entonces es un punto a tener en cuenta. Ok, listo, esta diapositiva se me había cruzado. Ah, ok, entiendo. Uf, ok, listo, me disculpo con ustedes. Ahora, la segunda herramienta que nosotros vamos a utilizar va a ser el abanico de Fibonacci. Abanico de Fibonacci trabaja para ayudar también para identificar efectivamente cómo se está comportando esos retrocesos de una tendencia principal. En este caso, el abanico de Fibonacci, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Trabaja bajo el mismo concepto. Sin embargo, aquí ya solamente vamos a poder visualizar el nivel del 38.2, del nivel del 50 y del nivel del 61.8. ¿Para qué nos sirven estos niveles? Normalmente aquí podemos marcarlos como líneas de tendencia, pero sobre todo para analizar los precios al momento de sobrepasar estos niveles, dado que estos niveles nos pueden trabajar como soportes o resistencias a lo largo de la tendencia. Es decir, esa va a ser una manera para identificarlos y adicionalmente para poder confirmar si efectivamente esas correcciones pueden llegar a presentar un posible cambio, es decir, utilizar ya un retroceso o si simplemente van a ser unas cotizaciones donde los precios van a poder fluctuar entre esas líneas de tendencia que también son determinadas bajo el mismo cálculo del retroceso de Fibonacci. En el caso de utilizarlas, simplemente vamos a tener en cuenta la construcción. Para una tendencia alcista, mínimo a máximo, para una tendencia bajista, del máximo al mínimo. En este caso, si ustedes quieren empezar a utilizar el abanico de Fibonacci, va a ser algo bastante sencillo. Entonces aquí sí les tengo pues efectivamente este ejemplo por parte de el índice del Dow Jones, uy, que perdón ustedes, y aquí simplemente estoy analizando esa lateralidad que se marcó o que se ha venido marcando en las últimas cotizaciones, sobre todo estamos hablando desde el 17 de mayo hasta el 28 de septiembre. Claro, aquí tenemos un marco diario. ¿Funciona en marcos menores? Sí puede llegar a funcionar en marcos menores. Sin embargo, cuando nosotros pintamos este o este abanico, lo que nosotros estamos pendientes efectivamente es de cómo se comportan los precios entre esos niveles. En este caso, por parte del Dow Jones, lo que nosotros observamos es que las cotizaciones entran dentro del 38.2, es decir, se presenta una posible corrección. Pero claro, ese nivel de 38.2, en este caso, para las cotizaciones están trabajando como soportes, es decir, que si nuevamente vamos a ver que las cotizaciones o los precios se acercan, vamos a colocar acá una línea de tendencia, se acercan a ese nivel del 38.2, aquí nosotros podemos decir, si la llega a cruzar o se presenta un verdadero rompimiento, significa que va a tratar de alcanzar el nivel de 50. Entonces, claro, aquí nosotros simplemente vamos a estar pendientes es de una posición vendedora, porque si entra dentro de esta zona, significa que tomamos venta y donde podríamos cerrar la venta más o menos en el nivel 50, donde nos está marcando el nivel 50 del abanico. Esta es una manera de utilizarlo. Hay algunos otros traders que combinan el retroceso con el abanico. La verdad, en ese punto, ¿cuál no hemos utilizado?
el de la libra. Ah, no, el de la libra ya lo utilizamos efectivamente. Pero miremos aquí, bueno, es que aquí no se podría decir que es necesario presentarse un abanico. Pero dado caso que si nosotros queremos determinar un abanico, ¿qué es lo que hacemos? Primero identificamos del mínimo al máximo. Digamos que si nosotros lo ubicamos acá para poder analizar esta corrección y adicionalmente ver que se pueda presentar unas correcciones. Ustedes se van aquí a la parte de insertar Fibonacci. Aquí van a poder encontrar todas las, digamos que los instrumentos de Fibonacci, pero aquí en el caso seleccionamos el nivel del abanico, ubicamos el mínimo al máximo, como lo pueden ver, o sea, por más de que toque casi esta formación o este canal alcista que se está marcando, pues digamos que en estos momentos no hay ni siquiera un peligro para decir, oiga, se puede presentar una corrección de la tendencia. Para eso utilizamos efectivamente los abanicos. Digamos que si nosotros sí queremos analizar las posibles correcciones que se puedan presentar con un abanico, también utilizamos la misma teoría, abanico de Fibonacci, del máximo al mínimo, en este caso, con respecto a este movimiento bajista, y este es el punto clave que les estaba mencionando. Entra al nivel del 38, ¿cierto? El nivel del 38 en este caso trabaja como soporte de la tendencia, buscan beneficios en el nivel de 50, efectivamente entra, sobrepasa, trata de alcanzar el nivel del 61.8, aquí hubiéramos también abierto bueno, también estaba la posibilidad de abrir una operación en compra, cerramos en el nivel del 61.8, pero como podemos ver, los precios nuevamente oscilan entre ese rango de 50 al 38. ¿Por qué? Porque claro, en ese caso estamos analizando es una corrección que se presenta en el mercado. Y adicionalmente, cuando cruce el nivel del 61.8, aquí nosotros podemos decir, oiga, se puede presentar una nueva tendencia alcista. Aquí es cuando los traders dicen, bueno, pues nada, pintemos efectivamente un retroceso si estamos en peligro. Aquí como lo pueden ver, pintamos el retroceso, vemos que ya hay un cruce entre el nivel de 61.8 y el nivel de 38.2, es decir, oye, hay que estar pendiente de esa posible corrección. Y ahí ya utilizamos teoría de retroceso de Fibonacci, nivel de 50 como soporte, como lo pueden ver, nuevamente sobrepasa el nivel de 50, 61.8, nivel más importante y nada, nueva tendencia. Eso o así nosotros utilizamos el retroceso de Fibonacci. Yo sé que es bastante, o bueno, es un poco pesado si lo vemos de esta primera instancia, pero créanme que si ustedes le sacan, digamos que un poco más de tiempo a practicar, sobre todo con ellos, porque considero que uno puede leerse todo lo que viene de la teoría de Fibonacci, pero al momento en que lo estamos aplicando, es decir, que entendemos lo de la importancia de los niveles y empezamos a aplicar la operativa, claro, va a ser mucho más genial. Ahora, puntos que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Primero, funciona en cualquier marco de tiempo y en cualquier instrumento financiero. ¿Por qué? Porque el retroceso de Fibonacci, el abanico de Fibonacci, bueno, las zonas de Fibonacci, bueno, todas las herramientas están construidas con base a fórmulas matemáticas. Es decir, aquí no está predispuesto ningún otro elemento. Adicionalmente, es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales que nos está otorgando el retroceso de Fibonacci. Entonces, qué les recomiendo yo a ustedes? Efectivamente, utilicen otros indicadores. Ya les mencioné cuáles son los que efectivamente pueden llegar a utilizar. En este caso no se los puedo dar porque, claro, nos quedamos cortos de tiempo, pero no se preocupen que más adelante les voy a traer una estrategia de ciertos indicadores donde vamos a poder utilizar el retroceso de Fibonacci. Funciona en mercados tendenciales, en mercados laterales, pues no hay necesidad de analizar la tendencia. Si es muy larga una lateralidad, pues no tiene sentido, porque claro, Fibonacci es para analizar la tendencia. También señala los soportes y resistencias de la tendencia, ¿listo? No del promedio de los precios que sí puede determinar el punto pivot. Y digamos que efectivamente, bueno, eso es algo cierto. Digamos que yo podría decir que los más expertos en los mercados financieros siempre han determinado a Fibonacci o siempre le han dado como ese puesto de una profecía autocumplida. Entonces, si se ha determinado a lo largo del tiempo, pues créanme que tiene un peso importante al momento en que nosotros efectivamente queremos mantener una operativa un poco más sólida. ¿Listo? Entonces, si les gustó este webinar, por favor, no solamente a nosotros el Distrito Financiero, que somos una academia de trading, sino que los invito a que sigan al broker en sus redes sociales. Lo pueden encontrar en Instagram, Facebook y en LinkedIn como EquityS. Igualmente, yo se los tengo prometidos y en esos momentos, pues lo que voy a hacer, que piensan ustedes, es que voy a abrir el canal del webinar, el canal del broker de Equity, para que ustedes pues efectivamente vean que lo pueden encontrar en YouTube como Equity entonces, claro, aquí pues me está cargando un poco, qué pena por la demora, pero claro, es porque estoy compartiendo, bueno, pantalla y bueno,
absolutamente todo, pero adicionalmente, digamos que si ustedes están interesados en herramientas como estas, que en este caso se las muestro un momento. Esta herramienta se entiende como el Realtor Finder, que es una herramienta de Oku Trading. Entonces, si ustedes quieren saber más de esta herramienta que les pinta las posibilidades de efectivamente bueno, de las figuras que se están presentando, de los patrones de velas japonesas, no duden en comunicarse con el broker. También les va a estar hablando con ustedes Julián Esteban Pineda, que es el account manager por parte del broker. Bueno, también les puede comunicar Tania, Simón o bueno, los demás muchachos del equipo comercial por parte de Equity. Entonces, claro, en estos momentos ya les voy a mostrar el canal. Listo, perfecto. Ahí ya deben estar viendo el canal de El Broker. Entonces, claro, bueno, hijo de madre, creo que está bastante pequeño, lo tengo bastante minimizado. Entonces, claro, aquí ustedes se van a la parte de videos y lo que van a poder encontrar es contenido de ahí en adelante. Como lo pueden ver, es contenido de bastantes temas, bastantes webinars, entonces, y es completamente gratuito, es exclusivo para ustedes. Entonces, claro, y pues nada, pueden acceder, son más de 100, bueno, en este caso van 108 webinars y hay muchos Facebook Live que ha hecho Julián Esteban, que una vez, Dios mío, estoy muy errado, de Julián Esteban Pineda, que actualmente es candidato, bueno, no estoy seguro si, bueno, pero bueno, es ya candidato a CFI nivel 3. Entonces, claro, mejor dicho, es un experto en temas. Y finalmente, si a ustedes les gustó el contenido del día de hoy y quieren saber más, por favor, los invito a que ingresen y nos visiten al Distrito Financiero. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, nos pueden escribir a WhatsApp o unirse a nuestro grupo de Telegram. Somos una academia de trading que, bueno, ya llevamos más de 10 años brindando todo este tipo de contenidos con respecto a los mercados financieros, pero sobre todo los invito a que ingresen a www.ldfx.com. Entonces, por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó este webinar, también déjenme su comentario. No se preocupen, que no me voy a ofender porque toda esa retroalimentación me funciona bastante para seguir trayéndoles webinars de este tipo de contenido. Ok, Eduardo, no, gracias a ti por tu participación. Norberto, bueno, buena clase. Nada, muchísimas gracias también para ti por tus comentarios. Y pues bueno, igualmente, no, bueno, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Igualmente me voy despidiendo por parte de Andrea, por parte de Alejandro, por parte de Eduardo, de Gilberto, bueno, por parte de Jonathan, de José, de Juan, bueno, de Juan Pérez, de Juan Yaya, por parte de Luis, por parte de Marcos, por parte de Marino, por parte de Michael, por parte de Oscar, de Pilar, de Rafael, de Roland, por parte también de Rolando, de Jefferson. Bueno, muchas gracias a ustedes por su participación. No siendo más, me despido de todos ustedes y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Y bueno, no siendo más, feliz tarde para todos ustedes. Bueno, feliz noche para todos ustedes ya y felices para traders. Hey, Dios mío, feliz trades para todos. Hasta luego, traders.